Bueno, esta es una cartita, un ensayo que escribo desde mi propia experiencia, de la que obviamente no puedo ausentarme, pero está dirigida con muchísimo cariño, admiración y respeto a todos les bailarines. Es definitivamente para ustedes, mis queridos danzantes, es para poder seguir danzando el mundo y para festejar el Día Internacional de la Danza. Hoy vengo a contarles algo que no le he contado a nadie. Es una historia que solo Andrés y yo sabemos. En aquel noviembre, cuando me encerró en su casa, cuando me violentó, cuando yo intentaba hacer un trabajo de gestión de proyectos escénicos independientes, programando a Physical Momentum, compañía dirigida por el maestro Francisco Córdoba, y a Teatro Ciego MX, proyecto coordinado y dirigido por el maestro Juan Carlos Saavedra. Me preguntaste, ¿y tú? ¿No tienes un solito que puedas bailar? Contesté que sí, que claro que sí lo tenía y que podía entregarte posteriormente, porque no lo traía yo preparado en ese momento, el demo de mi trabajo para que la curaduría de tu festival eligiera los proyectos a programar. Ay, Andrés. Y me preguntaste, ¿cómo es ese solito? Intenté explicarte las características del mismo. Y preguntaste entonces, ¿qué tan sexy es? Obviamente me incomodé, pero haciendo honor a mi trabajo, contesté de nuevo. Bueno, pues puedo mandarte el demo del proyecto para que en el ejercicio de curaduría de tu festival elijan o no el trabajo. Pero insistías y preguntaste, ¿a poco eres tan buena como Elisa Carrillo e Isaac Hernández? A quienes dijiste tus amigos. Queriendo saber si yo los conocía, contesté, claro que los conozco. Por supuesto que los conozco, todos los conocemos. Pero bueno, yo no fui, soy ni voy a ser primera bailarina del English National Ballet. Pero sí empecé estudiando danza clásica y de hecho Isaac y yo somos más o menos de la misma generación. En algún momento, cuando niños, coincidimos en Cuba y en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Por supuesto que conozco su trabajo. Lo vi crecer y soy testigo de su exitosa trayectoria. Pero no, mi trabajo está muy lejos de poder ser el de alguna de esas primeras figuras. Más bien, después de que dejé la danza clásica, es decir, el ballet, empecé a hacer un poquito más de teatro, mucho de danza contemporánea, después filosofía de principiantes, y seguí trabajando en tratar de entender los nuevos métodos de composición, donde se reformula el sentido de lo coreográfico, lo escénico, lo performático, para poder hablar entonces de presentación y representación. Empecé a pensar en la danza instalación, la danza ensayo, la danza exhausta, en la danza intervención. Empecé a pensar en la coreopolítica. Creo que es importante indagar en el terreno de lo coreográfico en esta era del despojo, para poder entonces entender la necesaria producción de artes vivas. Me preguntaste, ¿qué es eso? Solté una carcajadita similar a esta y te dije que te podía entregar el demo de mi trabajo para que en la curaduría de tu festival se analizara y si creían conveniente, lo programaran en el mismo. Lamentablemente, debo decir, no pude presentarme en el escenario de Ciudad de las Ideas, diciembre 2020. Pero hoy vine a probar esto del performance. ¡Qué alegría siento! Vine a hacerte el arte vivo más importante de lo que hasta ahora ha sido mi insignificante trayectoria. Hoy me parece importantísimo pensar que este ejercicio de demanda, mucho más allá de la denuncia, es en realidad un comprometido aporte al mundo que quiero y defiendo. Hace tiempo que en México nos hace falta ahondar en estas discursividades coreográfico, escénico, performáticas. Debemos entenderlas. Esta reflexión en torno a las propuestas y apuestas de las artes del cuerpo me obliga a citar al maestro Javier Contreras Villaseñor. Pero, sin acotarlo en una cita, más bien agradezco la profundidad de sus muchos aportes respecto al tema. Me enorgullece pensar que la demanda,
mucho más allá de la denuncia, es una actitud de compromiso social. No, Andrés, yo no bailo ningún solito para provocarte. Yo bailo para provocar preguntas y vivir el riesgo de apostar por sus respuestas. Así, tal cual, como lo ha sido esta experiencia de denunciarte. Repito, me enorgullece pensar que la demanda, mucho más allá de la denuncia, es una actitud de compromiso social. Es un defender la dignidad del trabajo de mis colegas, porque merecemos y demandamos respeto. En algunas charlas previas con la UNAM, decidimos tomar como planteamiento inicial del tema las pedagogías dancísticas. Cuestionamos las violencias implícitas y reflexionamos en torno a lo que nos es necesario reconstruir. También pudimos hacer énfasis en un segundo punto. Decía yo que estudiar danza no me sirvió de nada cuando llegué a dar clases de danza a un ciego. Decía yo que estudiar filosofía no me sirvió de nada cuando llegué a dar clases de ética a un centro penitenciario. A partir de ahí, me he obligado a creer que el mundo de lo real, rebasa la teoría. Y entonces cité a mi querido amigo Yesid Calderón, que lleva ya tiempo argumentando que los academicismos no bastan. Tienen su importancia, sí, pero no bastan. Yo de inmediato pienso en ti. Y no es que quiera usarte de ejemplo, es que me parece necesario cuestionar. Somos textocéntricos, dice Yesid. Somos escriptocéntricos. Hemos heredado la epistemología moderno-colonial, capitalista, heteropatriarcal y existe la obsesión por producir saber. Existe la obsesión por publicar 16 libros, cuando en realidad no sabes nada, Andrés. No podemos seguir generando experiencias académicas de capacidades no resueltas y no llevadas a la práctica, porque lo fundamental, pienso, es la falta de congruencia. Y si además suponemos que es justo ese mundo de producción de saber el que te legitima y el lugar desde donde ejerces violencia, mucho más allá de ser yo quien no está de acuerdo con lo que pasó, es que necesitamos usar esto como pretexto y como ejemplo para generar discusiones amplias. No podemos repetir los relatos tradicionales y colonizados de los encuadres. El mundo académico, si es que habré de defenderlo, tendrá antes que construir congruencia y ponerse a la altura de la práctica. Porque es desde el cuerpo, desde donde hablo, y en la práctica creo. Hoy puedo decir que la danza me ha llevado a recorrer caminos, a apostar por proyectos, a hacerme preguntas y a testificar historias. Sí, empecé estudiando ballet y al mismo tiempo perteneciéndole desde muy temprana edad al mundo disciplinar que se empeña en construir belleza. Después llegaron los actores ciegos. Llegaron a replantear mis paradigmas y me aventé de clavado a la aventura. Junto con ellos, poco a poco, fueron llegando un montón de otros proyectos, distintos retos y experiencias. Creo que fue con los actores ciegos con quienes empecé a construir las pedagogías del disenso, disensuales, las pedagogías deseantes, las pedagogías dancísticas como horizontes de alteridad. Así lo llamó la UNAM en una charla bellísima que tuvimos. Pero ¿cuándo empecé a cuestionar el mundo roto? ¿Cuándo empecé a apostar por la esperanza, por las oportunidades y por la igualdad, por el profundo respeto? ¿Cuándo empecé a buscar en la danza mis preguntas esenciales para reconstruir el sentido y reconstruir al mismo tiempo mi lugar en el mundo? No pretendo que este texto se centre en ti. No es mi objetivo. Porque desafortunadamente no eres solo tú. Y por ende, mucho más triste debo decir, no soy solo yo. Existen muchos violentadores y miles de oportunidades para testificar violencia. Hoy creo que este relato de empeños, de lo que a mí me ha implicado denunciarte, puede sumarnos. Puede sumar al mundo de la danza, al de las artes, al mundo que nos compete
y al que debemos nuestros aportes. Cuando pienso en mi pasado, se me aparece el ballet. Y desde ahí me empeño en creer que vale la pena producir belleza. Ya exploté la experiencia de hacer coreopolítica y estoy encarándote en la denuncia. Pero hace poco, charlando con el maestro Benjamín Anaya, llegamos a una hermosa conclusión. La belleza y la paz son las más radicales de todas las disidencias. Y sus palabras me fueron un regalo. Hago aquí un paréntesis para decir que Javier Contreras, Yesid Calderón y Benjamín Anaya son los 3 varones que se me metieron en el alma para poder sentarme a escribir. Solo quiero hacer énfasis en mi cariño por ellos, por ustedes, por esos, los otros hombres que me he empeñado en amar. Cuando hablo de belleza, también pienso en la perfección y en la construcción de cuerpos turgentes, briosos. Esta necesidad de obtener cuerpos apolíneos. Hay una demanda de construcción y un consumo constante de la imagen del cuerpo. Y en esta insaciable necesidad se nos olvidó que el cuerpo se construye. A nosotras no, porque somos bailarinas y sabemos de perfecciones. Pero resulta que cuando no has participado de los saberes artísticos, apuestas por la construcción y producción de cuerpos y falsedades. Piensas que con discursitos heteropatriarcales, con falsos academicismos, con academicismos no comprometidos, con dinero, con poder, con abuso y con violencia, vas a conseguir lo inconseguible. Dice Benjamín que es como ser esclavo de un porno chafa, conductista, maleducador, que promueve la cosificación de los cuerpos de manera predecible. Es que reduces y transgredes la belleza. Un porno chafa, sí. Y digo chafa, porque solo algunas sabemos que hay porno bueno. Del bueno y del feminista. Pero no, tú apuestas por el chafa, por el vulgar, por el retrógrada, por el que cosifica, por el acostumbrado a la sumisión y a someter. Se te hizo costumbre encerrarnos a todas en aquel sótano y encontraste la manera eficiente de hacerlo, porque te es imposible el gozo. Ay, doctor, estás tan acostumbrado a someternos y a violentarnos que no tienes idea de la experiencia del placer. Ay, doctor, tan poderoso te sientes que no sabes enfrentarte al no poder. Te obnubilas y transgredes, pero enfréntame, enfréntanos. Somos más de 60 denuncias. No te escondas. Y tampoco salgas con un videíto tramposo, chafa, editado, manipulado, en detrimento de mi persona y como prueba de falsas evidencias. No, doctor, no lo hagas porque es ilegal y no te ayudas. ¿Cuánta falta de entereza hay en tu alma? ¿A cuántas habrás grabado en el cuarto de aquel cerrojo y en la sumisión de aquel encierro? Hoy mi tarea es aportar por lo menos un gramito para poco a poco lograr romper con la ansiedad sexual occidental. No podemos seguir alimentando una cultura que se está desgajando. No podemos seguir consensuando con los arraigos del patriarcado. No. No debería existir más esta necesidad insaciable de cuerpos apolíneos, sobre todo si se nos olvida que el cuerpo, la grandeza y la elegancia se construyen en la salud y se consuman en el acto artístico. No entiendo, doctor, para qué tanto academicismo si no logras quebrar con el imaginario colectivo de la bailarina al servicio del patriarcado, cumpliendo tus fantasías sexuales. No voy a permitir que sigas y que sigan construyendo la imagen de la bailarina frente al depredador, frente al ignorante. Y sí creo que te es importante entender las figuras retóricas de las sensibilidades artísticas, porque es desde ahí, desde donde generamos otras y nuevas posibilidades de leer el mundo. A mí se me evidencian de manera muy clara, pero creo, doctor, que a usted sí le hizo falta un poco de experiencia con las figuras retóricas. Obviamente le sobró arrogancia y le faltó metáfora para poner su nombre en un callejón sin salida. No pudiste imaginar que al mismo tiempo estabas cavando tu tumba en aquel callejón que no lleva a ningún sitio y que te imposibilita escapar.
después de toda esta confesión, habré de cerrar diciendo: todas las niñas y todos los niños de este país merecen tener acceso a la educación artística. Estudiar danza libera. Es la liberación de la castración cultural. Es la liberación de la cultura judeocristiana que tanto hemos padecido y que seguimos resistiendo. Estudiar danza para terminar con el símbolo de la bailarina al servicio del patriarcado. Estudiar danza para terminar con el símbolo del despotismo ilustrado que tanto representas. Estudiar danza para quitar lo culpigéneo al cuerpo. Estudiar danza para aprender del cuerpo. Estudiar danza para mirar al cuerpo como cuerpo y quitar las porno ideas exacerbantes y exacerbadas. Estudiar danza para hacer a un lado la prohibición y portar los enaltecidos valores de la educación artística, para desde ahí nutrir al mundo con los privilegios del cuerpo, del placer y del gozo, porque habré de honrar la belleza y la paz, y porque seguiremos construyendo las sensibilidades necesarias para nunca más testificar violencia.